Arranquemos con el... ¿Se acuerdan que hace algunos días, a propósito de una rueda de prensa del comandante, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comentábamos sobre esto que es reiterativo, es repetitivo? Es como suelen decir algunos, hay una frase bastante coloquial cuando se repite lo mismo y lo mismo, y además lo que se repite raya en lo ridículo o en lo absurdo. Le dicen el cuento del gallo pelón, ¿no? Y a propósito de esa rueda de prensa que les menciono, donde hablaban los dos comandantes, del ejército y el de la policía, y el comandante del ejército, casi a manera de súplica, decía a los familiares de los privados de libertad, por favor, dejen de... dejen de llevarles celulares a los detenidos, ¿no? En sus visitas. Y resultaba ridículo, es ridículo, que cada vez que hacen una intervención en las cárceles, se encuentran celulares, computadoras, armas, droga, dinero. Pero es todavía más ridículo y más preocupante porque ya los hallazgos en serio que sobrepasan el límite del absurdo en este país. Y yo por eso la semana anterior, e insisto, creo que es necesario hacer énfasis en que ya lo habíamos dicho y hoy volvemos a hablar de lo mismo. Porque lo que decíamos la semana anterior, a partir de esa rueda de prensa, era, bueno, ¿de qué sirve entrar a una cárcel? A todas, de hecho, porque están permanentemente, y eso está bueno, que lo hagan todos los días. El problema es que todos los días que entran a ser barrido encuentran exactamente lo mismo. Entonces, lo que significa es que finalmente el Estado, a través de la fuerza pública, entre esas, la policía, el ejército, el SNAI, los guías penitenciarios, todos, no logran tener el control absoluto de las prisiones. ¿Por qué? Porque cada vez que entran a hacer los barridos y las limpiezas, resulta que encuentran de todo. ¿Eso qué significa? Significa que hay un lugar, probablemente pueda ser la puerta por donde ingresan los alimentos, puede ser, o puede ser la puerta por donde ingresa todo el mundo, porque que acá pasen cosas como las que ustedes van a ver en este momento, lo único que refleja, insisto, no es que los privados de libertad sean unos magos, pues no son Harry Potter o David Copperfield los presos en las cárceles del país. Como para hacer magia y por obra y arte de magia haber introducido tilapias, una piscina de tilapias, cerdos para criar, gallinas, licor, drogas, armas, dinamita. Porque lo que ustedes van a ver hoy ya es el colmo y, como les digo, sobrepasa los límites del absurdo. Pero para poder seguir comentando, eh, hay que ver este video y lo vamos a ver en unos segundos. Le mando un abrazo a mi querido amigo el Quique Vivanco, por cierto. 10:30, ¿no? El Quique Show. 10:30 es la hora, ¿no? 10:30 por Radio Pichincha, el Quique Show. Le mando un abrazo al Quique que dice, es como que si al final de cada requisa les devolvieran todo. Sí, tal cual, es que es increíble. Pero el problema, lo que dice el Quique, con una buena dosis y carga de ironía, el tema es que no, pues cada vez entran más cosas. Parecería que sí, que les devuelven. Tengan su computadora, el internet, el celular. Pero el problema es que siguen entrando cosas y si eso sigue pasando y si siguen entrando cosas a la cárcel, quiere decir que hay gente que es cómplice, que actúa de manera cómplice con los privados de libertad para que esto pase. Pero tenemos que ver juntos este video que fue publicado en las redes sociales, nada más y nada menos que del ejército, para que se den cuenta de quién siempre todo este tiempo estuvo al mando y tomó el control y prácticamente administró, como le dio la gana, las cárceles. Me refiero a los privados de libertad. Veamos.
El fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios, pero esto es lo que en realidad se encontró. Pues les va a sorprender lo que les voy a contar. Se encontró privilegios y celdas VIP, las cuales contaban con camas de 2 plazas, closets empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. También fue lo que se halló. Pero en la actualidad el escenario es diferente. Pongan mucha atención. Hemos brindando este servicio en cuanto a lo que es peluquería, también de igual forma dando las facilidades a las entidades o instituciones encargadas de la parte de salud, proporcionándoles y apoyándoles para que vengan y abastezcan de lo que es la medicina a todos los PPLs que tienen algún tipo de enfermedad, y de ser el caso si algún PPL requiere alguna atención médica bajo el resguardo militar del personal militar, es trasladado al policlínico para que reciba la atención médica. Todos los PPL son tratados y alimentados de la misma manera por igual. Según algunas declaraciones de las personas privadas de libertad, comentan que tenían que cancelar para dormir, para acceder al baño y para alimentarse diariamente. Escuchen eso. La verdad no comíamos todos, a nosotros solo nos hacían una supuesta sopa, que era más agua, con unos huesos, los embutidos, los atunes, eso era para los comandantes, eso era lo que comían ellos, a nosotros nos daban lo que es pura agua, y la verdad, sí siento un agradecimiento y una tranquilidad de que ustedes estén acá, porque dentro de todo, todos somos iguales, todos comemos lo mismo, y se está dando mejoría, se está dando un avance, estamos siendo tratados igual, todos. A la población ecuatoriana que siga confiando en las Fuerzas Armadas, que somos soldados entrenados y preparados para cumplir cualquier misión. Ya no existen ni lujos ni privilegios gracias al control de los soldados de Fuerzas Armadas. No te olvides seguirnos en redes sociales, comenta, dale like y comparte. Y recuerda que somos soldados. Ya. Saquemos la promoción y la publicidad del ejército. Celdas, lo que aparentan ser VIP, ¿no? Para gente muy importante, como Fito. Celdas VIP con camas de 2 plazas, luces empotradas. Me imagino que son esas que se instalan con gypsum y que vemos hoy en las construcciones modernas, ¿no? Piscina. Era como una especie de hidromasaje, ¿no, chicos? Además tenía su puerta. ¿Cómo? Con calefón, además. Increíble. Yo quisiera, cualquiera de ustedes, algunos han de tener piscina, yo no tengo piscina en casa, pero ya nos gusta, ya quisiéramos, ¿no? Discoteca con luces LED, licores, pero no era cualquier tipo de licor, eran botellas de whisky, además no era una botella como la que encontraron en el despacho de la judicatura, eran una buena cantidad de botellas, o sea que les encantaba además la bebida. O sea, estaban de la vida los manes allá dentro de las cárceles, ¿no? Sustancias sujetas a fiscalización, drogas. Esos fueron los hallazgos que encontraron los integrantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante una intervención en la cárcel de Cotopaxi. Desde el lunes 8 de enero, en Ecuador, ustedes saben, rige un estado de excepción que abarca también todo el sistema penitenciario. Todo esto ocurrió a partir de que se conoció de que Fito se había volado, y hay que insistir que no sabemos todavía la fecha, ni el momento, ni la hora exacta en que Fito simplemente les dijo bye bye, se fue. Entonces, el mensaje del ejército en esta publicación y en este video que ustedes acaban de ver es: ya no existen privilegios en las cárceles gracias al control y seguridad que brindan los soldados de Fuerzas Armadas. Lindísimo el mensaje. Uno de los uniformados que sale en el audiovisual señaló que actualmente en las cárceles hay servicio de peluquería y se han dado facilidades a las instituciones de salud para que puedan dotar de insumos a los centros de rehabilitación. Y de ser el caso, si algún privado de libertad requiere alguna atención médica, van con resguardo militar del personal de Fuerzas Armadas, es trasladado a un policlínico para que reciba atención médica. Todos los privados de libertad son tratados y alimentados de la misma manera por igual.
Antes también, y por lo que decía el privado de libertad, que daba su comentario en el video, incluso el tema de la alimentación era controlado por ellos y algunos les daban las sobras o comida de muy mala calidad, ¿no? Este video que fue subido en la cuenta del ejército ecuatoriano con el mensaje: ya no existen privilegios en los centros de privación de libertad gracias al control y seguridad que brindan los soldados de Fuerzas Armadas, fue reposteado por la cuenta del SNAI. Bloque de seguridad, dice: trabajemos juntos por un futuro prometedor para todos los ecuatorianos. Respaldamos con firmeza a los servidores del Cuerpo de Guías, de las Fuerzas Armadas. Su labor hace que todos los centros de privación de libertad del país se mantengan en orden. Chévere el mensaje del SNAI. Ahora vamos con lo que no es chévere, pues, porque para haber instalado una piscina con calefón, como dice el Esteban, para haber instalado una discoteca con pantallas LED, con luces LED, con licor, que es whisky de 12 años, debe ser, ¿no? Creo que era el de tapa roja o el de faja roja, no vivía en las botellas. Para que tengan todo este tipo de privilegios, debió haber pasado un buen tiempo. Y yo creo que es necesario insistir en identificar la responsabilidad de quienes permitieron que esto pase. Es decir, esto no pasó ayer. Lo que encontraron los militares durante este fin de semana no es algo que deba resultar nuevo. El asunto es quién lo permitió, desde hace cuánto tiempo y por qué no se puso un pare mucho antes a toda esta situación. Y acá también creo que vale la pena preguntarse qué tan efectivos eran todos los operativos de control que supuestamente se hacían durante el gobierno de Guillermo Lasso, porque ustedes van a recordar conmigo que durante el gobierno de Guillermo Lasso se hicieron una cantidad de operativos que eran, simulaciones, me parece, ¿no? Porque después veíamos fotos en redes sociales, muchas fotos en redes sociales, en donde se publicitaban justamente estos operativos, en donde se exhibían a los privados de la libertad con el torso desnudo, arrodillados o acostados con la boca hacia el piso, pero resulta que nada de esto se había encontrado entonces, pues, y esto debe estar ahí desde hace mucho tiempo atrás. O sea, esto no la piscina no la instalaron ayer o hace un mes. Eso debe estar desde hace mucho tiempo. Y creo que sí es necesario, hay que insistir en la pregunta: ¿quién permitió que pase todo eso? ¿Desde cuándo pasa todo eso? ¿Hay o no hay un sistema de videovigilancia dentro de las cárceles como para poder determinar en qué momento se permitió que se haga esto? De que los privados de libertad dentro de las cárceles, en donde deberían estar pagando una condena por el daño que provocaron a la sociedad, justamente paguen la condena, porque de lo que vemos estaban pasándola de lo lindo, pues, ¿no? Con discoteca, con trago, con drogas. ¿Quién sabe si con otro tipo de distracciones también? E incluso, ¿quién sabe si estas cárceles en algún momento, para delincuentes de la calaña de Fito, que aparentemente gobernaban y controlaban las cárceles, eran prácticamente una suerte de hotel? O sea, a Fito creo que habían funcionarios del gobierno de Lasso que me parece que le agradecían por llegar a pasar la noche en la cárcel. Porque si instalaban suites de lujo, si instalaban discotecas, si instalaban piscinas, si se daban el lujo de meter licor, quién sabe qué otro tipo de cosas
más, y aparte, drogas. ¿Qué pudo haber impedido que el tipo entre y salga las veces que le daba la gana de la cárcel? Y ojo, no es que, como dice Alexandra, no es que todos los privados de libertad vivían con los lujos que vivía Fito. No es así, porque en realidad sí, la gran mayoría de los privados de libertad incluso tenían que pagar la estancia y hasta por comer. O sea, entiendo, hay historias de familiares de privados de libertad que tienen que hacer malabares afuera para conseguir dinero para que sus parientes puedan incluso mantenerse con vida. Porque dentro de las cárceles entiendo que todo cuesta y que hay una economía ilegal, por cierto, dentro de las cárceles en donde hay que pagar por todo. Hay que pagar por mantenerse con vida, hay que pagar por acceder a agua, por acceder a mejor comida, por todo hay que pagar dentro de las cárceles. Y ese costo no va a una institución pública, no va al SNAI, no, esa economía ilegal es manejada por los privados de libertad. Entonces, ahí hay un grupo de privilegiados, que son estos fitos y estos líderes de las bandas que gobiernan las cárceles, que le han sometido al Estado, y están también claro, como, digamos que las cárceles también son un reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Hay personas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y eso me parece que está comprobadísimo. Entonces, parece que adentro había gente muy privilegiada, como Fito y algunos otros, me imagino yo, los compinches de él, que para quienes la cárcel era un hotel y podían entrar y salir las veces que les daba la gana. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo ha dicho la ministra del Interior en un programa de televisión, en los medios a los que van a las entrevistas, donde les gusta ir a las entrevistas. ¿Qué fue lo que dijo la señora Palencia? No se necesita escapar para lo que eran las cárceles, eran centros de mando delincuencial, así los tenemos ubicados, y Fito, por lo que sabemos ahora, entraba y salía. O sea, esto no es nuevo. Las cárceles estaban tomadas por los mandos de ciertos delincuentes. Pero le sorprendió a usted y al presidente lo de Fito, porque si en octubre pasado él ya se salió de La Roca, volaron el techo de la Roca, fue a la penitenciaría del Litoral, se supone que tenían que haber tenido ustedes una vigilancia extrema. Y eso quizás fue un fallo del gobierno nuevo de Noboa. Indudablemente que se puede tener vigilancia en aquello que se tiene control. Volver a tener el control de los centros penitenciarios es un proceso que asumió el presidente y no es de un día para otro. Mire usted que se ha necesitado del apoyo de las Fuerzas Armadas, porque reitero, estos eran centros de mando delincuencial, el mando lo tenían los delincuentes y nosotros vimos incluso informes donde se recomendaba mayores derechos humanos, mayor respeto, mayor rehabilitación, pero nadie de gobiernos anteriores había reconocido una realidad, que se había perdido el control de los centros penitenciarios. ¿Todas las cárceles estarán como la de Turis llena de túneles, señora ministra? Espero que no, pero los trabajos de inteligencia penitenciaria son muy importantes. De esta conversación, digamos, lo de Fito, eso es algo que en este espacio al menos nosotros lo dijimos desde que conocimos lo de su fuga. De que el hombre hacía lo que le daba la gana en la cárcel, que con el gobierno de Guillermo Lasso Fito se sentía muy cómodo, me parece que eso es muy claro, y que a partir de ahí, de esa comodidad que le brindó el gobierno de Guillermo Lasso a Fito, y quién sabe, no solo a Fito, sino a muchos otros de los líderes de las bandas, que hoy han visto la necesidad de fugarse y han salido corriendo de ahí porque parece que daría la impresión de que esos privilegios se les están acabando. Ojalá sea así, ojalá no me equivoque, ojalá no sea esto más cortina de humo, ojalá lo del gobierno de Noboa sea cierto y no sea parte de la campaña publicitaria en la que se va a gastar $2.5 millones
hablando bien de su gobierno. Pero ojalá esto sea diferente a lo que pretendió vender el gobierno de Lasso. Y acá hay responsables, por supuesto que sí. Patricio Carrillo, ministro del Interior de Lasso. Juan Zapata, ministro del Interior de Lasso. Fausto Cobo, quien manejó las cárceles y que hoy sigue como asesor del gobierno. Quédense locos. Fausto Cobo está de asesor en materia de seguridad del gobierno de Novoa. Un montón de estos funcionarios de medio pelo que pasaron por el SNAI, por ahí hay uno Ramírez que está investigado por metástasis, hay otro Rodríguez que es un irresponsable que nunca dio seguridad a los directores de las cárceles a quienes asesinaban, como fue el caso del exdirector de la cárcel del Inca. Entonces hay un montón de irresponsables y peor, más. Recuerden que Paco Moncayo fue consejero de seguridad del gobierno de Lasso, que Wagner Bravo fue hasta el último de los días secretario de seguridad del gobierno de Lasso y que hasta el sol de hoy nos preguntamos ¿qué hizo? ¿Qué fue a hacer? ¿Devengó alguna vez del sueldo el señor Wagner Bravo? No sé. Y el personaje probablemente más pintoresco del gobierno de Lasso, que genera mucha indignación y más todavía ahora que se la pasa paseándose por todos los medios de comunicación que le dan espacio y que le invitan para que nos diga a los ecuatorianos y que le diga al gobierno de Novoa qué es lo que tiene que hacer para solucionar los problemas de inseguridad del país, es indudablemente el personaje y el funcionario más impresentable que debió haber tenido el gobierno de Lasso, que es Diego Ordóñez. Responsables de todo lo que acaba de señalar la señora Palencia, de todo lo que ustedes han visto durante esta mañana en este espacio, de lo que han visto durante los últimos días, y de lo que está viviendo el país y de lo que experimenta el país todos los días, ahí están, tienen nombres y apellidos. Y la Asamblea Nacional, yo les decía el viernes pasado, a propósito de la censura a Esteban Bernal, ex ministro de Inclusión Económica y Social, que dejó al país con unas tasas elevadísimas de pobreza, que me abrió una esperanza de que la fiscalización no se detenga, de que la fiscalización al gobierno irresponsable de Lasso se mantenga, que siga, porque todo lo que ustedes acaban de ver, las cárceles con piscinas, con discotecas, con trago, con drogas, con armas, es el resultado de la inoperancia, de la ineficiencia del gobierno de Guillermo Lasso, por supuesto también del gobierno de Lenín Moreno, pero Lasso pudo haber hecho algo, no le dio la gana de hacer nada. Lasso pudo hacer algo y el problema es que no solo que no le dio la gana de hacer nada, sino que no lo hizo porque parecería que estaba actuando en complicidad de estos delincuentes. Que como ustedes bien le acaban de escuchar a la señora Palencia, tipos que como Fito parecería entraban y salían de la cárcel. Y ahí eso pasaba porque había complicidad. Y había complicidad de parte de las autoridades del gobierno anterior. Si lo que han visto ustedes hoy es una realidad y pasó, es porque alguien dentro de instituciones como el SNAI y como la propia Policía Nacional y el Ministerio del Interior permitieron que pase. Parecía que era el colmo que hayan permitido ingresar equipos de producción de televisión para que Fito se dé el lujo de grabar un video musical dentro de las cárceles con tecnología HD. Eso parecía el colmo. Y no fue lo único. No solo es que se dio el lujo de grabar un video, no solo es que tenía una habitación de lujo distinguiéndose él por encima del resto de privados de libertad, que viven, sí, como decía Alexandra hace un momento, otro tipo de penurias que no eran las mismas que tenía Fito, que aparentemente para él la cárcel era un hotel, porque entraba y salía cuando le daba la gana.
sino que estos sujetos además se daban el lujo de tener piscinas, de tener jacuzzis, de tener instalaciones de gas para el jacuzzi, de tener discotecas con toda la decoración adecuada para eso, como que si estuvieran en pleno gozo de la libertad y no pagando una condena por asesinatos, por narcotráfico, por delincuencia. Todo eso que ustedes han visto el día de hoy y lo que dice la señora Palencia, que Fito entraba y salía cuando le daba la gana, pasó porque alguien dejaba que pase. Y ese alguien fue funcionario del gobierno de Lazo. ¿Quién? Probablemente alguno de los que les acabo de nombrar. Rodríguez, Ramírez, Cobo, Zapata, Ordóñez, Wagner Bravo, Paco Moncayo, que eran los supuestos encargados, los pesos pesados, los genios de la seguridad. Pero este país, en serio, que ya no debería soportar más. Y quiero cerrar el comentario refiriéndome justamente al problema de la justicia de este país. De que con una justicia de este tipo, manejada así como viene siendo manejada, difícilmente va a permitir que los ecuatorianos podamos saber la verdad, que los ecuatorianos podamos descubrir la verdad sobre determinados hechos además súper preocupantes, graves y tristes de la historia más reciente de este país. Ahora, sobre el teléfono de Villavicencio hay un nuevo relato. Ustedes le escucharon al profe en el comentario, en su editorial, referirse sobre eso. Yo les voy a invitar a que escuchemos antes del cierre del comentario un breve extracto de lo que fue una entrevista concedida a un medio digital por parte de Cristian Zurita, quien fuera de la fiscalía de Pichincha dijo con mucha exaltación, con ira casi, que para qué quieren el teléfono de Fernando Villavicencio. Bueno, escuchemos dónde está el teléfono de Fernando Villavicencio. El teléfono fue puesto a buen recaudo inmediatamente fuera del Ecuador. Pero no se podía decir porque el teléfono era un objeto y motivo de persecución, ¿sí? Por parte de quienes lo mataron y por parte de otros grupos políticos y de quien quería explotar. ¿Quién salió el primero a decir que se necesitaba el teléfono? Fue Ricardo Vanegas. ¿Para qué? Para que conozca las fuentes con las que hablaba Fernando Villavicencio. Todos querían para eso. Hasta ese momento del crimen no sabíamos que el FBI iba efectivamente a intervenir directamente en la investigación. Si vemos que todos los días se filtra información, si todos los días cada uno de nosotros pueden descontextualizar y sacar cualquier frase para usarlo en contra nuestra, ¿ustedes creen que íbamos a permitir que ese teléfono pase a manos de cualquiera, conociendo que de por medio la policía puede estar involucrada, la fiscalía a través de diversas protagonistas pueden estar involucrados y las fuerzas propias políticas podrían tener acceso a un tema tan delicado? Entonces se puso a buen recaudo y lo que se dijo es que no se sabía, que no podíamos, no sabíamos, porque eso había que hacer, había que precautelar uno de los importantes pruebas dentro del caso. Cuando hubo las condiciones, ¿sí? Eso se entregó en los Estados Unidos al FBI y el FBI entregó eso a la Fiscalía. Entonces ahí entendemos que hay una condición de corresponsabilidad mutua en la investigación que va a impedir que esto en algún momento se filtre y se utilice en contra de Fernando. Ok, entonces el teléfono Sí, tiene la... Yo insisto en la misma teoría que he manejado desde que se desató esta polémica. A mí no me interesa saber con quién chateaba temas personales Villavicencio. A mí no me interesa saber nada más allá de lo que la justicia ecuatoriana en este caso debería explicar y exponerle al país con respecto de la ayuda que puede ofrecer la información que está dentro del teléfono para determinar quién fue el que atentó contra la vida de Villavicencio. El requisito fundamental desde un principio de acceder al teléfono, no mío, no de ustedes, de la justicia debía ser esclarecer el hecho,
la muerte, el asesinato, eso era. No queríamos saber si el hombre tenía una vida privada por fuera de su hogar, qué sé yo, a mí eso no me importa. Queríamos saber si es que el teléfono podía ayudar o no a determinar las causas y sobre todo a los autores intelectuales del asesinato. Ahora, si la fiscalía o la justicia en este país, que, digamos, ustedes siéntanse libres de decidir si confían o no, yo en esta justicia, en este sistema judicial, con todas sus instituciones, fiscalía, cortes, etcétera, incluida la policía, yo no confío. Porque a Villavicencio además lo mataron en manos de la policía, ojo, ¿no? Yo no confío, pero difícilmente vamos a saber la verdad. Y si en el teléfono de Villavicencio podía la fiscalía encontrar otras cosas y que podían generar investigaciones, eso ya era problema de la justicia. Pero acá lo que, digamos, prevalecía era la importancia de ese aparatito para saber si es que alguien había amenazado los últimos días previos al asesinato con matarlo y para saber quiénes eran los que estaban atentando contra la vida de él. Eso era lo que queríamos saber. Entonces ahora habrá que saber también y habrá que preguntarse qué va a pasar con todos quienes mintieron, porque los familiares dijeron que habían botado el teléfono al río, después que no, que se había sacado una copia espejo y que la copia espejo se había enviado al FBI. En fin, una cantidad de mentiras que lo único que nos hacen pensar, yo lo que creo es que acá intentaron obstaculizar el trabajo de la justicia, de una justicia que, por cierto, en esa justicia yo no confío. Pero es de esa justicia en la que han confiado Villavicencio y su familia todos estos años, porque es la misma justicia que ha llevado a quienes Villavicencio considera enemigos a la cárcel o a procesos judiciales. Entonces ellos sí deberían confiar en esa justicia. O deberían decirnos por qué temen que se sepa lo que hay en ese teléfono. Y por cierto, sería buenísimo también saber por qué el teléfono de Norero fue exhibido como fue exhibido y por qué los teléfonos de Cherres, de Intriago, de Villavicencio y de otras personas que han sido asesinadas no han sido parte de investigaciones y no han sido parte de telenovelas igual o peores todavía que las del caso Metástasis con el teléfono de Norero. Son preguntas que quedan ahí sueltas y que difícilmente yo les voy a poder responder, pero que tienen mucho que ver más con el anhelo de hacer justicia, sino con el anhelo de hacer polémica, de hacer show y también de hacer politiquería en este país.